Últimos casos de violencia machista que hemos sufrido en España, todos y cada uno de ellos, pero de una forma muy especial los que han ocurrido en las últimas semanas. Y este mes llevamos ya 9 asesinatos presuntamente como consecuencia de la violencia machista. Es evidente que tenemos que acabar con esta lacra, que es impropia de la tolerancia y de la educación generalizada de la sociedad española. Quisiera también, por supuesto, darles las gracias a todos ustedes por estar hoy aquí para conocer cuál es la opinión y el posicionamiento político del Partido Popular en relación con el balance de lo que entendemos ha sido la política en España en el año 2022 y algunos apuntes de lo que creemos puede ocurrir en el año 2023. Le quiero agradecer a todos los medios de comunicación su presencia y también a aquellos compañeros o compañeras que puedan estar siguiendo esta comparecencia a través de Internet desde la redacción de los medios o incluso a cualquier ciudadano que pueda hacerlo desde su casa. Me gustaría proseguir la intervención recordando a todas las personas que lo están pasando mal desde el punto de vista económico, sobre todo, también desde el punto de vista social, y aquellos españoles que viven con un cierto desconcierto la situación de la política española en general. De una forma, insisto, muy especial a todos aquellos que sufren las consecuencias de una profunda crisis económica que está afectando al poder adquisitivo de las familias, sobre todo a las familias con rentas más modestas, a los trabajadores, a las familias de clase media. Sin duda llevamos varios lustros concatenando crisis. Empezamos con la crisis financiera. Cuando estábamos empezando a remontarla, nos llegó la crisis de la pandemia y cuando estábamos empezando a salir del túnel del virus, empezó ya la crisis inflacionaria de precios, la crisis de crecimiento económico de España, agravada por la guerra en Rusia invadiendo ilegalmente Ucrania. Es verdad, por tanto, que hay muchos jóvenes de 25 o 30 años que han vivido casi de forma permanente en una crisis en su país. Y es que desde el año 2008 hemos vivido en sucesivas crisis que acabo de referir. Y es verdad que también los no tan jóvenes pues están preocupados, lógicamente, por la viabilidad del sistema de bienestar, dada la situación en la que vive España de déficit público, de deuda pública y de falta de crecimiento económico. Pues bien, en un contexto como este, de profundas incertezas, de graves problemas y de preguntas trascendentales, creo que los ciudadanos requieren de la política certezas, respuestas y soluciones. Para eso está la política y para eso deberían de estar los gobiernos. Y cabe cuestionarse si en la España actual nuestros ciudadanos están recibiendo de la política lo que merecen. Insisto, si están recibiendo certezas, respuestas y soluciones. Y a tal efecto me gustaría enmarcar este balance en 4 apartados. El primero de ellos referido a los retos del año 2022, cómo ha ido el año 2022. El segundo referido a la reivindicación de la política. El tercero referido a la crisis institucional o al deterioro de las instituciones. Y el último al año 2023, en el que estamos persuadidos de que habrá cambio político en España. Bien, me gustaría empezar, como es lógico, por mi partido. Creo que es mi obligación y mi deber. Ustedes conocen perfectamente que en el año 2022, en el primer trimestre del 22, el Partido Popular sufrió una crisis aguda y profunda, también una crisis corta en el tiempo, pero sin ninguna duda una crisis de nuestro partido en este año 2022. Eso llevó a que yo esté dando en este momento la rueda de prensa, porque asumí el liderazgo de mi partido, sabiendo muy bien o interpretando muy bien cuál era la situación de mi partido y, por lo tanto, las características que van a seguir inspirando mi presidencia en el Partido Popular. En primer lugar, la humildad de servir a los ciudadanos. En segundo lugar, la responsabilidad que tiene este partido de Estado. Y, en tercer lugar, el compromiso porque mi país vaya mejor. Esas son las 3 condiciones y características que voy a seguir implementando. Me gustaría, para acabar este asunto, hacer algunos apuntes de lo que ha ocurrido en los últimos 8 meses en el Partido Popular en el conjunto de España.
En primer lugar, hemos logrado una victoria histórica en las elecciones de la comunidad autónoma más poblada de nuestro país, de Andalucía, y eso se debe, en primer lugar, al muy buen trabajo del Gobierno andaluz en la última legislatura y, de una forma muy especial, al liderazgo del presidente del Partido Popular de Andalucía, a Juanma Moreno. En segundo lugar, hemos ordenado el partido a nivel autonómico y tenemos cerrada ya varios congresos de renovación del Partido Popular en las comunidades autónomas y todos los candidatos del Partido Popular en todas las comunidades autónomas donde va a haber elecciones en el mes de mayo del próximo año. Y en tercer lugar, hemos cerrado prácticamente todas las candidaturas en las capitales de provincia y en todas las ciudades españolas, y lo haremos público de acuerdo con las fechas previamente aprobadas en el Comité Ejecutivo y en la Junta Directiva Nacional, y a tal efecto empezaremos ya con un comité electoral para nombrar a los candidatos a la presidencia de las comunidades autónomas. Si me permiten, para acabar este apartado relativo al Partido Popular, me gustaría trasladarle nuestras expectativas electorales. Estamos convencidos de que el partido está en condiciones de reeditar todos los gobiernos autonómicos en los que actualmente actúa y gobierna. En segundo lugar, creemos, en algunos territorios con mayor o menor dificultad, que estamos en condiciones de poder ganar en cualquiera de las comunidades autónomas que se someterá a las urnas en el mes de mayo del año 2023. Digo, en cualquiera de ellas estamos en condiciones de poder ganar las elecciones. Y, por último, hoy el Partido Popular es verdad que gana en todas las encuestas que ustedes publican, salvo en una firmada por un militante del Partido Socialista que entendemos no tiene mayor relevancia demoscópica. Por tanto, si en algún momento se cuestionó la viabilidad y la supervivencia del Partido Popular, quiero decirles que el Partido Popular goza de muy buena salud y, en mi opinión, goza de una salud tan buena como en sus mejores momentos. Entiendo, pues, que el primer objetivo de este año 22, los compañeros, los militantes, los simpatizantes del Partido Popular han cumplido sus obligaciones. La segunda cuestión, comprenderán ustedes que para mí sigue siendo mucho más importante incluso que la primera, que es la importancia de la política. Yo asumí la presidencia de este partido, como les recordaba, porque entendí que tenía que cumplir con mi deber como militante del Partido Popular, con mi deber como dirigente del Partido Popular. Pero esto es lo menos importante. Realmente lo que me llevó a asumir este liderazgo y dimitir de los cargos de representación que tenía hasta la fecha fue sobre todo la obligación moral con mi país. Di este paso porque quiero mejorar la política española, di este paso porque quiero ofrecer a España una alternativa a la altura de la sociedad, y di este paso porque, en mi opinión, España merece un gobierno mejor. Y estas son las razones por las que asumí este reto. En mis primeras intervenciones, seguro que ustedes, la mayoría de ellos me siguen o nos seguimos diariamente, dije, y lo mantengo, que en la política, y muy especialmente en el gobierno de la nación, sobra frivolidad, sobra inexperiencia, sobra división, sobra soberbia y sobra ruido. Y por el contrario, en la política, y muy especialmente en el gobierno de la nación, falta rigor, falta seriedad, falta planificación y falta orientación a los intereses generales en la acción de gobierno. Y sobre todo, el resumen es que en nuestro país falta sentido de Estado. Y por esto vengo a reivindicar la utilidad de la política. Hoy estas críticas, que en mi opinión son simplemente descripciones, están más vigentes que nunca. Y hoy las crisis de las que he venido hablando, la crisis económica, la crisis social y la crisis institucional, está más agravada, si cabe, que cuando empezó el año 2022.
Y ojalá este fuese un problema solo que afecta a la política. Ojalá se pudiese analizar en términos de derrota de un partido o de su adversario. El problema es que quien paga la mala política no son los políticos, sino quien paga la mala política son los españoles y las instituciones del Estado. Sánchez compareció hace unos días delante de todos ustedes y con un nuevo eslogan. Esto sí, la verdad es que hay que reconocer que los hacen y los construyen con una velocidad de vértigo. Y el nuevo eslogan es avanzar y proteger. Dos verbos que no resisten el más elemental análisis objetivo contrastado con la realidad española. No hay ningún avance al ser la última economía de la Unión Europea, al ser el país de los 27 de la Unión Europea que no ha recuperado su Producto Interior Bruto del año 2019. Esta es una legislatura a efectos económicos perdida. España hoy es más pobre que en el año 2018 y España es un país más endeudado que en el año 2018 cuando llegó el gobierno de Sánchez. Tampoco no hay ningún avance en ser los líderes de la Unión Europea en paro, tanto en el paro general como en el paro juvenil. No hay ningún avance en haber roto todos los récords de incremento de deuda pública. Y es que somos un país que ha incrementado su deuda pública el doble de la media de los países de la Unión Europea. Y no se está protegiendo a los ciudadanos cuando se ha disparado la desigualdad en España. Y es que más de 13 millones de españoles viven en riesgo de pobreza y más de 4 millones de españoles viven en situación de carencia material severa. Y tampoco se está protegiendo a los ciudadanos cuando se observa de forma impasible lo que está ocurriendo en la pérdida de poder adquisitivo de las rentas medias y bajas y en la cesta de la compra más alta de la Unión Europea, con un crecimiento de más del 15% de los precios en los últimos meses. Las últimas medidas del tercer decreto, denominado anticrisis, viene a demostrar que el Gobierno vuelve a estar desbordado. Sánchez ha llegado tarde a todas las medidas. Los grandes anuncios en todos los planes anticrisis han sido una copia de las propuestas del Partido Popular. Eso sí, una copia incompleta y tardía. Desde el Partido Popular recordarán que en el mes de abril, a las pocas semanas de tomar posesión como responsable de esta formación política, propuse la bajada del IVA de la luz y del gas. Esto no llegó hasta el mes de junio y el mes de septiembre. En el mes de septiembre, el Partido Popular también propuso la rebaja del IVA de los alimentos básicos de la compra. Esto, desde el mes de septiembre, no va a llegar hasta principios del mes de enero. Es de una falta de humanidad y de empatía terrible que hayamos pasado todas las Navidades, todo el mes de diciembre, con los precios de la compra más caros de las últimas décadas, y sin hacer ni una sola rebaja del precio de los alimentos. Es impropio de un gobierno con la mínima sensibilidad social. Y Sánchez no solo ha perdido la conexión con la realidad, sino que este retraso en las medidas que propuso el Partido Popular ha conllevado un gasto para las familias españolas de más de 800 millones de euros que se pudieran haber evitado si hubiésemos adoptado las medidas de la rebaja del IVA, del gas, de la electricidad y de los alimentos básicos cuando lo propusimos en el mes de abril y en el mes de septiembre de forma respectiva. Por tanto, el Gobierno ha llegado tarde y la ayuda pues es claramente insuficiente. El Gobierno va a recaudar entre más impuestos y más cotizaciones a la Seguridad Social en el entorno de 50.000 millones de euros más que el pasado año. Y, lamentablemente, la mayoría de los colectivos vulnerables siguen sin ayudas o con ayudas absolutamente testimoniales. Se sigue el señor Sánchez negándose a rebajar el impuesto de la renta a las rentas más modestas, a las rentas medias, con la mayor inflación
subyacente por encima de la media de la Unión Europea, con la mayor inflación en los últimos 2 años, en el entorno del 13%, y con un incremento de las hipotecas exponencial, que son justamente esta inflación y este incremento de hipotecas lo que afecta con mayor intensidad a esas rentas medias y bajas. Y ha empezado a recortar algunas ayudas, como las del combustible, mientras el Gobierno se mantiene como el más caro de la historia democrática de nuestro país. El Gobierno ha renunciado a mantener ayudas a colectivos vulnerables por no renunciar a un sinfín de ministerios, centenares de altos cargos, simplemente por vivir mejor. Al Gobierno no le afecta ni la inflación, ni el déficit, ni la deuda, ni las hipotecas. El Gobierno pretende ahorrarse las ayudas de combustible y con esto costear la bajada del IVA de algunos alimentos, pero deja fuera de la cesta básica lo que son alimentos básicos, como todo tipo de pescado, todo tipo de carne o todo tipo de conservas, que además afectan a sectores claves de la economía, que es todo el sector primario, tanto la pesca, la ganadería y la agricultura. Es difícil de explicar también el minicheque electoral que el Gobierno ha implementado o va a implementar. Y, desde luego, lo que es inmoral es que el Gobierno financie con 400 euros actividades de ocio de personas de 17 años, el doble en cantidad que los 200 euros que reparte a las familias vulnerables en España. Insisto, me parece inmoral que el Gobierno busque un cheque para los jóvenes y que puedan invertirlo en ocio cuando las familias vulnerables españolas van a tener la mitad de importe de ese cheque para todo el año 2023. No tiene lógica, insisto, salvo un Gobierno que su obsesión por las elecciones sea una obsesión que pasa todos los límites razonables. Insisto, vamos a pretender seguir ayudando a nuestro Gobierno, al Gobierno de España, al Gobierno actual, como lo hemos hecho anunciando propuestas. Y queremos que ese tercer plan, incompleto y tardío, pues pueda incorporar propuestas que al menos minoren en parte las lagunas del referido plan. Primero, le vamos a plantear convertir ese mini cheque electoral en una devolución más amplia y automática vía IRPF a las rentas medias y bajas, y no tener que hacer no sé cuántos papeles y no sé cuánta burocracia que se pierde la mayoría en el camino y la mayoría de las familias no percibiría esa mini cheque electoral, al menos que se lo devuelvan de forma automática en el impuesto a la renta. Vamos a plantear, sin duda, que la cesta de la compra se amplíe realmente a lo que son alimentos básicos, el pescado, la carne y la conserva. En tercer lugar, vamos a plantear la renovación de la bonificación del combustible 20 céntimos por litro, al menos a todos los trabajadores autónomos de nuestro país, así como a las personas de rentas medias y bajas. Y por último, vamos a seguir insistiendo en devolver una parte de la renta que se ha pagado de más a las rentas medias y bajas, rebajando el impuesto a la renta a aquellas rentas de menos de 40.000 euros. De este modo, si el Gobierno acepta estas propuestas constructivas, podríamos mejorar la situación inflacionista que está pasando nuestro país. Me gustaría pasar ya al tercer punto, que se refiere al deterioro institucional. La pasividad y la lentitud del Gobierno a la hora de ayudar a quienes más lo necesitan contrasta con su enorme diligencia en aprobar, provocar la degradación institucional de buena parte de las instituciones del Estado. En nuestra opinión, el señor Sánchez ha quebrado la confianza de muchos españoles en las instituciones y lo lamentamos profundamente. Porque la confianza en las instituciones se quiebra cuando se conculca el propio principio de mérito y el único mérito que se computa es la adhesión al líder, la adhesión al señor Sánchez. Me refiero, lamentablemente, a la designación y a la ocupación de personas
relacionadas con el sanchismo en el CIS, en Indra, en el Instituto Nacional de Estadística, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el CNI, en Radio Televisión Española, en Correos, en el Tribunal Constitucional. La confianza en las instituciones también se quiebra cuando el Gobierno toma decisiones contra los intereses de la ciudadanía. Y no solo no rectifica, sino que pretende culpar a los demás de sus errores. El mayor retroceso en nuestra historia democrática, en la defensa de la igualdad y de la libertad de las mujeres, es esa ley del solo sí es sí. Y nos preguntamos hasta cuándo el Gobierno va a persistir en el error de no rectificar y de no aceptar la propuesta de modificación de la ley del solo sí es sí, registrada por el propio Partido Popular, y hasta cuándo va a seguir enrocado en culpabilizar a los jueces por la aplicación de una ley cuya autoría nada tiene que ver con los jueces, sino con el Gobierno. La confianza, insisto, de las instituciones se quiebra cuando el principal apoyo de un Gobierno es de aquellas minorías parlamentarias que el objetivo es degradar las instituciones, incluso aquellas minorías parlamentarias cuyo objetivo es fracturar las instituciones del Estado, porque el objetivo final es fracturar el propio Estado. Y la confianza, por último, se quiebra cuando el Gobierno toma medidas contrarias a las que prometió. Y esto es especialmente grave. El mismo Sánchez que dijo que nunca jamás haría descansar la gobernabilidad del Estado en los independentistas, convirtió a Bildu y a Esquerra en puntales permanentes de su gobierno y de su coalición parlamentaria. El mismo Sánchez que dijo que nunca jamás indultaría a los líderes del Procés, los indultó. El mismo Sánchez que dijo que nunca jamás tocaría el delito de sedición, lo eliminó. El mismo Sánchez que dijo que nunca jamás daría un paso más o un paso atrás en la lucha contra la corrupción, rebajó la malversación de fondos públicos. Y ese mismo Sánchez que hoy dice que nunca jamás pactará un referéndum en Cataluña, pues ese mismo Sánchez no tiene hoy credibilidad. Y no porque lo diga la oposición, sino porque lo dice la hemeroteca y sus antecedentes. El último apartado es el referido al año 23, que trae causa, lógicamente, de los meses anteriores. En los meses que llevo al frente de esta formación política, ofrecí diálogo, recibí desprecio. En estos meses ofrecí acuerdos y recibí insultos. Y en estos meses ofrecí palabra y recibí engaños. La verdad es que queda acreditado que el señor Sánchez no quiere entenderse con un partido, el partido Alternativa al Gobierno. Y es un partido que ofrece, en primer lugar, experiencia de gestión, sobre todo en gestionar las crisis económicas que ha sufrido España en estos últimos años. Es un partido que ofrece sentido de Estado y que ofrece consenso para las grandes reformas. Prefirió emprender un camino sin retorno, que es el de la crisis institucional, y ha fiado la suerte de su gobierno a aquellos a los que siempre había renegado, al menos el Sánchez candidato, el Sánchez secretario general del Partido Socialista. Y ha pactado la desprotección del Estado con aquellos cuyo único objetivo, insisto, es fracturar el Estado. Y eso, lógicamente, nos entristece como partido político. Termino ya. Yo no quisiera, por supuesto, terminar este balance lamentando una vez más todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando, entre otras cosas porque lo que ha pasado y lo que está pasando lo conocen muy bien la inmensa mayoría de los españoles a los que le ocupa y le preocupa la situación económica, la situación social, la situación institucional y la situación política de nuestro país. Y me gustaría trasladarle a todos ellos un mensaje de esperanza, un mensaje de confianza e incluso un mensaje de enmienda en la política que estamos padeciendo en España. En mayo, todos los españoles, habiten donde habiten,
en cualquier ayuntamiento pequeño o gran ciudad, podrán expresar con claridad qué opinan, cuál es el balance de los últimos años y qué pretenden y qué quieren para los años siguientes. Y creo honradamente que España merece un mejor gobierno y, por tanto, los españoles podremos votar en mayo del próximo año en todos los ayuntamientos y en la mayoría de comunidades autónomas. 2023 es una oportunidad para el cambio y yo vengo a ofrecer un cambio político en España. Y quiero ofrecerlo porque creo que hay una mayoría de españoles que pueden reunirse en torno a un proyecto sin etiquetas. ¿Por qué? Porque ya lo están haciendo y estamos viendo como cada vez hay más españoles que se están incorporando a este proyecto, hay más españoles que no nos habían votado que nos van a votar y hay más españoles que no nos habían votado y que sin embargo tienen clara una cosa, que no van a votar a quien había votado o a quienes habían votado en las últimas elecciones. Y este proyecto sin etiquetas es un proyecto que está basado en valores que defendemos, entiendo, la mayoría de los ciudadanos. Los valores de la reforma para el crecimiento económico, los valores del rigor en la gestión del dinero público y los valores de la defensa de las instituciones para defender nuestra propia democracia, nuestro Estado de Derecho y nuestras libertades. A esa amplia mayoría de españoles vamos a dirigirnos en 2023. Y a esa mayoría vamos a dar motivos para que confíen en un proyecto, en un equipo y en una alternativa. Y a esa mayoría vamos a explicar lo que queremos hacer. Seguiremos proponiendo planes para el crecimiento económico de nuestro país, planes para volver a ser un país solvente, planes para impulsar la reducción de la asfixiante deuda pública, planes para contener la inflación y planes para asegurar las pensiones de nuestros mayores. Si el Gobierno los copia, los saludaremos. Y si el Gobierno los rechaza, seguiremos persistiendo en ellos. Y también presentaremos en las primeras semanas un plan de calidad institucional que guiará la futura acción de gobierno del Partido Popular. En primer lugar, para que se eviten la repetición de casos de nepotismo y de control en las instituciones del Estado. En segundo lugar, para que gobiernen los mejores servidores y no los adeptos más fieles. Y en tercer lugar, para que las instituciones vuelvan a estar al servicio de la ciudadanía y no de las vanidades de los gobernantes. Y, por tanto, necesitamos una política que esté por encima de dos bloques de partidos enfrentados y supere el choque continuo y esa división entre bloques. Y creo que hay una enorme posibilidad de entendimiento, insisto, con una gran mayoría de españoles diferentes, pero que tienen en común problemas y aspiraciones comunes. Y creo que todos debemos esforzarnos porque desde la política recuperemos el respeto a las instituciones, porque sirven a los españoles. Recuperar el respeto por las leyes y la Constitución, para que no queden al antojo de los que van en contra de las leyes y de la Constitución. Recuperar el respeto por la palabra dada, para que los ciudadanos sepan a qué atenerse y no acudir a unas elecciones sabiendo que le vamos a mentir a todos los ciudadanos para conseguir su voto. Y después haremos lo contrario de lo que nos hemos comprometido. Recuperar el respeto por los ciudadanos. Recuperar el respeto entre nosotros mismos, discrepando, sí, pero con formas, con argumentos, con propuestas, sin descalificaciones. Y recuperar el respeto por la política, que es, al final, dedicarnos a contribuir a solventar los problemas de los ciudadanos y no a crearles más problemas desde la política. Pues bien, este es el compromiso del partido que represento y, como comprenderán, es mi compromiso personal y por eso estoy aquí. No tengo otro objetivo. Voy a seguir siendo un servidor público, cosa en la que creo profundamente, he dedicado mi vida a ello, y el año que viene voy a pretender servir a España. Y voy a pretender servir a España desde el más alto honor
y desde la mayor responsabilidad pública que uno pueda ocupar. Serán los ciudadanos los que decidan, pero solo a ellos me debo, a nadie más que a los ciudadanos españoles. Esto es todo. Muchas gracias por su paciencia y por su interés en conocer cuál es la opinión y el posicionamiento del Partido Popular en relación al curso político, mejor dicho, al año 2022 y también algunas pinceladas de lo que queremos que pueda ocurrir en el año 23, que sin duda será un año muy interesante y una gran oportunidad para los españoles. Muchas gracias. Si tienen ustedes alguna pregunta, intentaré responderlas. Buenos días, señor Feijóo. Yo quería hacerle varias preguntas. Quería empezar por la parte económica, porque usted ha anunciado ampliación de algunas medidas, como el descuento de los 20 céntimos en combustible, extender la cesta de la compra de alimentos como la carne, el pescado, las conservas. Y también ha hecho algunas propuestas sobre el cheque de 200 euros. Quería saber si usted está dispuesto a hablar con el presidente del Gobierno o con la vicepresidenta Nadia Calviño para que estas medidas se puedan introducir de alguna manera. En segundo lugar, quería preguntarle, hablaba usted de una crisis institucional, quería preguntarle por el desbloqueo que se ha producido en el Tribunal Constitucional, pero también queda pendiente por nombrar un magistrado en el Senado. Quería saber si el Partido Popular va a intentar contactar con el Partido Socialista para agilizar ese nombramiento tras la renuncia este mes de julio del magistrado Alfredo Montoya por motivos de salud. Y en tercer lugar, si me permite, hace unos días la Fiscalía Anticorrupción alertaba de que el cambio de la reforma penal en el delito de malversación puede provocar una rebaja de condenas. El presidente del Gobierno, en su comparecencia de este martes, decía que hay una disposición transitoria y que él cree que con eso no se va a producir. Quería saber si al Partido Popular le preocupa que finalmente se produzca esa rebaja de penas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, nosotros hemos planteado hoy 4 propuestas genéricas en relación al tercer decreto que el Gobierno llama anticrisis y, por supuesto, que no solamente estamos dispuestos a hablarlas, sino que las hacemos con el ánimo de contribuir a mejorar el propio decreto. Entendemos que el minicheque electoral de los 200 euros que trae causa ya del anterior, del año 2022, la mayoría de los ciudadanos no lo han tramitado, no lo han cobrado por todo el problema burocrático que supone, y lo primero que debemos de hacer es devolverlo vía IRPF de forma inmediata. Aquellos que no hagan IRPF habrá otro procedimiento distinto, pero los que tienen IRPF parece que eso se puede hacer de forma inmediata. Entendemos que se debe de ampliar la base económica de las personas a las que tendrían derecho a ese minicheque y hacemos una reflexión que creo que el Gobierno debería de meditar, que no tiene ningún sentido que si una familia vulnerable tiene un hijo menor con 17 años pueda tener el doble de ayuda para el ocio que la propia familia en su totalidad, 400 euros versus 200 euros. Ese tipo de cuestiones entiendo que deben de tener una reflexión por parte del Gobierno. La segunda cuestión, sin duda, es si realmente queremos bajar el IVA de los alimentos básicos, decir que el que come pescado, el que come carne o abre una lata de conservas es un rico y que no tiene derecho a esa bajada de IVA, realmente parece un sarcasmo. Sin duda, pensamos que en la bonificación del combustible, al menos los autónomos deben de tener esa bonificación de los 20 céntimos de combustible el 1 de enero, porque si no empezarán a pagar el 1 de enero todavía más, y también las rentas medias y bajas, porque están muy deterioradas como consecuencia de la inflación y como consecuencia de que buena parte de las mismas están sufriendo un incremento en el precio de sus hipotecas exponencial. 200, 300 euros de media al mes. Cuando se escucha al Gobierno que la economía va bien y esta gente tiene que pagar 200, 300 euros más al mes solo por la hipoteca, comprenderá lo que pensarán esas familias. Por tanto, estas cuestiones, insisto, no solamente estamos dispuestos a hablarlas, sino que son nuestras propuestas y las ponemos a disposición del Gobierno para que las haga suyas si lo considera oportuno. En relación con el desbloqueo y la decisión del Consejo General, yo creo que es una excelente noticia. Es una excelente noticia que el Consejo General del Poder Judicial, al final, incluso de forma unánime, pues haya nombrado a 2 magistrados con un reconocido prestigio y una trayectoria de trienios al servicio de la magistratura y que los haya incorporado al Tribunal Constitucional.
entiendo yo que podríamos sacar dos conclusiones. La primera, que el Gobierno debería de disculparse, y disculparse de forma correcta y de forma solemne a todos los insultos y a todas las descalificaciones que le participó a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. En segundo lugar, el Gobierno debe de retirar las chapuzas legales inconstitucionales a sabiendas que pretendía hacer para cercenar aún más las competencias del Consejo General del Poder Judicial y prohibirle que nombrase, de acuerdo con sus competencias, a 2 miembros del Tribunal Constitucional, porque de facto lo que esto iba a producir era que solo podían nombrar cada uno de los miembros del Consejo a un candidato al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el Consejo General del Poder Judicial ha cumplido con su deber, y su deber es buscar perfiles independientes, apartidistas, con una trayectoria en el ámbito de la magistratura contrastada. Son 2 perfiles de ejemplaridad contrastada, insisto. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre ahora? Pues lo que ocurre ahora es que el Gobierno debería de tomar razón de esa forma de actuar, retirar sus 2 cargos, ex altos cargos del Gobierno, y no mandar a 2 ex altos cargos del Gobierno al Tribunal Constitucional, a uno que fue ministro y a otro alto directivo, alto cargo en Moncloa. Fíjese, los 2 exministros de Justicia del Gobierno de Sánchez, a una la nombra fiscal general del Estado y a otro miembro del Tribunal Constitucional. Comprenderá que esto es lo contrario del prestigiar las instituciones, esto es lo contrario de la independencia judicial, esto es lo contrario de la despolitización de la justicia. Y ahora cada vez se entiende más por qué el Gobierno quiere no renovar el Consejo, sino controlar el Consejo. No renovar el Tribunal Constitucional, sino controlar el Tribunal Constitucional. Y entre renovar y controlar, comprenderán ustedes que son 2 conceptos diametralmente opuestos. Por tanto, yo no puedo más que felicitar a los miembros del Consejo General que hayan cumplido con su deber, que hayan dado un ejemplo de profesionalidad en sus decisiones, y espero que el Gobierno retire a 2 candidatos obscenamente partidistas, ex altos cargos del Gobierno, uno de ellos ministro y otro director general en Moncloa, y que preserve la profesionalidad del Tribunal Constitucional en nuestro país, que es tan imprescindible y tan necesaria en este momento. Y la tercera cuestión se refiere usted a la malversación. Mire, el delito de malversación es la primera vez en democracia que se produce una rebaja del delito de malversación de fondos públicos, que son justamente el delito que solamente pueden cometer los políticos y los gestores de la administración pública. Y, por tanto, decir que la seguridad 1000% es rebajar las penas a los condenados por el procés y que esto no va a afectar a ningún otro caso, es la misma seguridad que nos dieron con la aprobación del solo sí es sí, y ya van más de 100 penas rebajadas. Por tanto, la trama de financiación de Valencia u otras tramas ya concretadas con sentencias firmes que afectan en otras comunidades autónomas, hay un riesgo evidente de una disminución de los delitos que se impongan, algunos ya impuestos y otros en sumario, que beneficie a aliados del partido del Gobierno, incluso a propios dirigentes del partido. La preocupación de los efectos de la rebaja en la malversación es una preocupación, entiendo yo, de cualquier penalista, y no hay más que citar al que usted refería, a los fiscales y muy concretamente al fiscal anticorrupción, que lo dijo de forma expresa. Espero, insisto, que todos los fiscales y todos los demás ciudadanos españoles estemos equivocados y que solo el Gobierno acierte. En todo caso, comprenderá usted que, de momento, los antecedentes acreditan que el que se equivoca es el Gobierno, que los jueces y los fiscales aciertan. ¿Qué tal, presidente?
Luis Vázquez del Español. Yo quería recoger el testigo de mi compañera y preguntarle, en cuanto al Tribunal Constitucional, si el Partido Popular pretende negociar con el Gobierno o a través del Senado, el Partido Popular con el Partido Socialista, esa vacante que quedó por Alfredo Montoya. Y luego, parece ser que el Gobierno renuncia a cualquier proposición de ley para cambiar las mayorías en el sistema de elección de magistrados en el Tribunal Constitucional, pero igualmente usted acaba de pedir al Gobierno que retire a sus dos candidatos. Yo quería preguntarle porque ustedes con esa proposición, bueno, con esas dos enmiendas para cambiar las mayorías en el CGPJ y en el TC, ya presentaron ese recurso por el trámite, pero también alertaron de que el fondo de la proposición pues podía tener visos de inconstitucionalidad y que elevarían el asunto a Bruselas. Yo quería preguntarle si mantienen ese órdago de elevar a Bruselas la designación de estos dos candidatos al Tribunal Constitucional. Y luego, por el lado de las medidas económicas, no sé si tienen previsto, al margen de una conversación con el Gobierno, remitirlas formalmente a Moncloa las tres propuestas que nos ha mencionado hoy usted aquí. Muchas gracias. Bien, sobre las enmiendas a las que usted se refería, que dieron lugar a la cautelarísima del Tribunal Constitucional, donde se acredita que el Tribunal Constitucional entra al rescate de los derechos parlamentarios de los diputados y, por tanto, devuelve esos derechos parlamentarios que son usurpados por el Gobierno. Esas enmiendas, a sabiendas de que son inconstitucionales, entiendo que el Gobierno ya no las propondrá, simplemente porque ya no las necesita. Este Gobierno está demostrado que va a hacer todo aquello que sea necesario para obtener sus fines, sean legales o ilegales. Y por tanto, pues como el Consejo General acaba de mandar un mensaje muy claro de respeto a las instituciones y de respeto a sus competencias, aquellas que no fueron usurpadas, porque el Consejo sigue intervenido por el Gobierno. Y ahora se acredita que un Consejo General del Poder Judicial que es capaz de conseguir por unanimidad la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional puede perfectamente, en el ámbito de sus prórrogas, seguir ejerciendo sus funciones con normalidad. Pero, insisto, entiendo yo que esas enmiendas el Gobierno no las necesita, además porque sabe que son inconstitucionales y porque sabe que no tendrían virtualidad en el contexto constitucional español. Sobre nuestras posiciones a medio plazo, en el caso de que sigamos observando de que estos nombramientos escandalosamente partidistas de dos exaltos cargos del Gobierno en el Tribunal Constitucional se consoliden, se confirmen, pues evidentemente nos reservamos todos los derechos para defender la independencia de las instituciones y para defender nuestra postura de regeneración institucional, que creo que en España es imprescindible con este Gobierno. En relación con las propuestas económicas, las propuestas que yo acabo de referir son propuestas que nacen de la Vicesecretaría Económica del Partido, que están, por tanto, valoradas y construidas después de una mínima reflexión de 48 horas, y reitero, hay distintas vías. Las podemos presentar vía enmienda cuando se presente el Real Decreto Ley, o las podemos remitir, si el Gobierno tiene interés, a la vez al Palacio de la Moncloa. Estamos a disposición del Gobierno. Yo las dejo encima de la mesa a disposición del Gobierno de España. Ayer hablamos del IVA de los alimentos, en mi caso. Hablé también de reponer el combustible, al menos para los autónomos, y las rentas medias y bajas, y hoy la confirmamos con la forma de devolución del minicheque electoral y también con la ampliación de este minicheque para determinados colectivos. Pero insisto, no sé exactamente, está la portavoz parlamentaria aquí, no sé exactamente cómo se tramita este Real Decreto Ley, cuándo entra y qué plazo hay, en su caso, para hacer rectificaciones. Lo que sea más útil, es lo que le puedo asegurar, lo que sea más útil y más rápido. Muy bien, ¿hay alguna más?
Hola, buenas tardes, presidente. Yo quería preguntarle entonces, en este momento, si ese Real Decreto se lleva a las Cortes tal y como está, ¿cuál sería su voto? ¿Una abstención o lo que está pidiendo es que se tramite como proyecto de ley? Y quería saber si piensa que va a acabar el año, y bueno, que va a empezar el próximo año y acabar la legislatura sin un acuerdo. Entonces, en materia del Consejo General del Poder Judicial, si se han puesto en contacto en las últimas horas desde el gabinete de Pedro Sánchez o ya lo da usted por imposible. Y por último, si suscribe las palabras que pronunció ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cargando contra Vox por no apoyar los presupuestos. Dijo que esto no se le ocurre ni a los socios de Sánchez. Quería saber si suscribe esas palabras y cuál será su estrategia con respecto a Vox este próximo año electoral. Gracias. Mire, nuestra posición es conocida. Nuestra posición en relación a los órganos constitucionales es muy conocida. Es mejorar el sistema, homologarlo a los sistemas europeos y a las mejores prácticas, profundizar en la independencia judicial y despolitizarlos. Esto lo intentamos. Lo que ocurre es que el Gobierno lo reventó pretendiendo engañarnos. Y a la vez que decía que pretendía hacer otras cosas, estas de profundizar en la independencia y en la despolitización, lo que estaba era dejando sin efecto sentencias del Tribunal Supremo y diciéndole a Junqueras que escribiese el Código Penal a la carta que más podía interesarle a sus intereses políticos. Por tanto, pretendió engañarnos y yo creo que no engañó a ningún español. Lo proseguimos en este intento de engaño descarado cuando vimos pues que estaba presentando unas enmiendas a sabiendas de que son inconstitucionales para hurtar competencias al Consejo y al Tribunal Constitucional. Y lo confirmamos cuando nada de lo hablado en relación con la independencia judicial y la despolitización de los órganos, vemos sus propuestas de magistrados del Tribunal Constitucional a 2 cargos del Gobierno. Comprenderá usted que si había algunas dudas sobre el interés del Gobierno por despolitizar e independizar la justicia, ha quedado de forma palmaria y constante en todas sus decisiones en el último mes, que es lo contrario. Al Gobierno no le interesa una justicia independiente, le interesa una justicia controlada. Y la justicia y el control de la justicia son 2 conceptos diametralmente opuestos. Por tanto, vamos a seguir trabajando sin engañar a nadie. Entendemos que lo que hemos hecho es persistir y afianzar la independencia judicial y vamos a seguir trabajando en ese planteamiento. Yo espero poder anunciarles algunas cosas de forma inmediata en relación a proseguir e insistir en la independencia y en la despolitización de la justicia. En relación con el voto Real Decreto Ley, reitero, mire, acabamos de presentar in situ propuestas, ¿no? ¿El Gobierno va a votar en contra de todas nuestras propuestas? Si usted ya me dice que va a votar en contra de todas nuestras propuestas, comprenderá que me desilusiona. Y yo no quiero desilusionarme. Y la última propuesta que usted me plantea en relación con Vox, pues es verdad que yo no sé si hay algún militante de Vox que haya entendido que sus representantes en la Asamblea de Madrid hayan votado en contra de las cuentas de los madrileños para el año 2023. Yo creo que no. Yo creo que no. Por tanto, a estas personas que han votado a Vox, pues cada vez, en mi opinión, tienen más claro que si quieren una alternativa de gobierno distinta al gobierno sanchista y con los independentistas, hay una única alternativa. Lo demás es simplemente ofrecer posibilidades al gobierno de Sánchez y a los independentistas. Y por consiguiente entiendo muy bien la decepción de la presidenta de la Comunidad de Madrid y entiendo muy bien la sorpresa de muchos votantes de Vox que me imagino que va a ser determinante para ellos el bloqueo de las cuentas en la Comunidad de Madrid en el momento en el que más inversión y más servicios públicos se necesitan en España, que es estos próximos meses del año 23. Bueno. Sí, buenas tardes, señor Feijóo. Quería preguntarle, en el ámbito de la justicia,
Usted ha elogiado a los candidatos elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, a la señora Segoviano y al señor Tolosa. Ha dicho que tienen prestigio, que tienen trienios, que son imparciales y, por el contrario, ha criticado a los nombrados por el Gobierno. Me gustaría saber su opinión en ese sentido, en qué grupo encuadraría a Cándido Conde Pumpido, si le considera usted con las mismas cualidades que la señora Segoviano y que el señor Tolosa. En su balance del año ha elogiado la figura del presidente Moreno y su triunfo por mayoría absoluta, pero, como usted sabe perfectamente, no han sido las únicas elecciones autonómicas este año. Ha habido otras en Castilla y León donde ustedes también triunfaron y, bueno, no sé a qué se debe nombrar una y no otra, si es solo a que cuando se celebraron esas elecciones en Castilla y León no estaba usted todavía en el cargo. Y ha hablado usted de que el Gobierno desmiente ahora el referéndum de independencia para Cataluña, como desmintió otras medidas, caso de la supresión de la sedición o de la rebaja de la malversación. Me gustaría saber si, más allá del temor, usted, en fin, tiene un poco identificado de qué manera podría tratar el Gobierno de llevar a cabo esa consulta, ese referéndum que le reclama el presidente de la Generalitat de Aragonés. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, la primera pregunta creo que la ha respondido usted de una forma brillante, porque yo he hecho balance, lógicamente, desde que soy presidente del partido. No tiene mucho sentido que empiece a hacer balance de trimestres, semestres o años anteriores. No tendría mucho sentido, pues si no tendría que felicitarme a mí mismo. Y como comprenderá, felicitarme por haber conseguido la cuarta mayoría absoluta en Galicia, comprenderá usted que sería una irreverencia hacia los datos, igual que a la presidenta de la Comunidad de Madrid por tener un resultado ejemplar en las elecciones en las elecciones autonómicas, o al de Castilla y León, que había perdido las anteriores y estaba gobernando con pactos, ahora ser la primera fuerza y haber ganado las elecciones. Sobre el Tribunal Constitucional, lo que es evidente es que para el Partido Popular le corresponde a los miembros del Tribunal Constitucional elegir a su presidente o presidenta. Al menos esto es lo que nosotros vamos a practicar. Eso que hemos practicado en el Consejo General. Es que los elijan a los miembros. Y, por tanto, no podemos compartir los insultos y las descalificaciones que desde el presidente del Gobierno, ministros y portavoces en el Congreso le han dedicado a los miembros del Tribunal Constitucional, a los que han comparado con golpistas. Si tuviesen un mínimo de respeto por las instituciones, a los miembros del Tribunal Constitucional que van a perdurar en el órgano porque no han cumplido su mandato, necesitan también una disculpa expresa del presidente del Gobierno. Y a los que abandonan su mandato de forma correcta, deberían también de ser objeto de disculpa. Y lo digo en nombre de la política, de la que me quejaba antes. Perdón. Bien, por tanto, es evidente que hay miembros del Tribunal Constitucional que han tenido vinculaciones políticas en sus anteriores empleos, sí. ¿Y hay otros que no las han tenido? Sí. Ahora bien, es el Tribunal Constitucional el que tiene que decidir quién es la persona adecuada para presidirlo. Lo que sí digo, y lo lamento profundamente, lo más grave de todo esto, es que haya dos cargos del Gobierno en el Tribunal Constitucional. Parece que este asunto es un asunto menor. Pero es que cuando empezamos a hablar de esto, dijimos que nadie que no hubiese transcurrido al menos 5 años podía ocupar este tipo de cargos. Resulta que se ha incumplido incluso las cuestiones orales más mínimas en las que habíamos avanzado. ¿Cuál era la siguiente? Bien, en relación con la consulta, el referéndum. Mire, yo lo único que le puedo, igual que usted, reconocer y recordar es el patrón de comportamiento del señor Sánchez en relación con el independentismo. El patrón de comportamiento se ha mantenido fiel durante todos estos 4 años. Primero, los independentistas solicitan que se adopte una medida, el señor Sánchez la niega y dice que es una línea roja y que no lo hará. El coro de
partidarios del señor Sánchez le dan la razón, por supuesto, al presidente del gobierno y dice que esto nunca se votará. Posteriormente, los independentistas ya un poco más serios persisten y amenazan con que si no se adopta esta medida habrá consecuencias parlamentarias. Automáticamente el señor Sánchez dice que lo estudiará, el coro del señor Sánchez dice que es lo más audaz y que además viene a mejorar y a desinflar la tensión territorial y, por último, se aprueba. Esto ha ocurrido así en toda la legislatura y en todos los planteamientos que han hecho los independentistas. En relación con el referéndum, lo acaba de decir el presidente de la Generalitat, no una vez, varias veces. Y lo más preocupante es que el PSC ha dicho que una consulta entraba dentro de las posibilidades y que, por lo tanto, habría que manejar la posibilidad de hacer una consulta en Cataluña, y alguna ministra del gobierno actual ha dicho que le parecía una reivindicación pues legítima. Con esta hemeroteca comprenderá usted que no hay ningún español que esté tranquilo en relación a esta cuestión. La pregunta es, ¿el señor Sánchez lo necesita para acabar la legislatura o no? Si lo necesita, hay muchas posibilidades de que lo haga. Si no, la preparará para la siguiente. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería hacerle tres preguntas. La primera, ha hablado usted de un plan de acción institucional que va a presentar. Quería saber cómo lo va a presentar, si es a través de una propuesta en el Congreso, si va a ser una propuesta al presidente del Gobierno. Ha hablado también de esa responsabilidad del CGPJ con el nombramiento de magistrados al TC. Quería saber si el presidente del Gobierno se planteara ahora una nueva oferta para la renovación del CGPJ, si usted atendería esa propuesta. Y finalmente, sobre ese bloqueo que ha comentado de Vox en la Asamblea de Madrid a los presupuestos y ese partido sin etiquetas que quiere para las elecciones de 2023, si es compatible ese partido sin etiquetas con pactos con Vox postelectorales. Gracias. Bien, efectivamente nosotros vamos a presentar un plan de acción de regeneración institucional. Está aquí el vicesecretario de Relaciones Institucionales, que es el ponente en el comité de dirección de ese plan. Lo vamos a supervisar en el mes de enero, los primeros días del mes de enero. Ya ha entregado algunos avances al mismo y lo que tenemos ya cerrado es nuestra propuesta en relación a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuáles son los parámetros en los que entendemos podemos movernos en relación a este asunto. Yo creo que por una razón de actualidad, lo lógico es que esperen ustedes a que lo presentemos. Será cuestión de semanas el conjunto del plan y empezaremos, como digo, por el Consejo General del Poder Judicial. En relación con el Consejo, yo creo que ya le he contestado todo lo que he podido a sus compañeros y me reafirmo en lo dicho. Y en relación con Vox, pues es evidente cuál es nuestro proyecto político y no es el proyecto de Vox. Comprenderá usted que bloquear los presupuestos en Andalucía y provocar unas elecciones anticipadas y bloquear unos presupuestos en Madrid, sabiendo además que eran imprescindibles y que eran correctos y que mayoritariamente ahondaban en inversiones, en más recursos para la sanidad y en más proyectos sociales, pues es impropio de un partido que dice que lo que le preocupan son los ciudadanos. Nuestro proyecto político lo he intentado trasladar, es un proyecto transversal, porque la situación de España necesita tener un proyecto transversal. La situación de deterioro institucional, con un presidente sin límites, la situación económica de España, con un presidente que dice que estamos en una situación realmente buena, me recuerda a la Champions del señor Zapatero, pues creo que merece en este momento un proyecto transversal que desborde las siglas de un partido político concreto y que intente cobijar a todas las personas que entienden que el Estado de Derecho, las instituciones, la Constitución española, los pactos que nos dimos durante más de 4 décadas, merece la pena renovarlos y merece la pena impulsarlos y merece la pena defenderlos. Y por consiguiente este es nuestro proyecto. Nuestro proyecto no es estar pensando si vamos a sumar unos diputados, sino si vamos a obtener los votos directos de las urnas para conformar un gobierno.
Yo estoy encantado de contestar preguntas, pero ¿hay más? Ah, no hay límite. Pero se van a aburrir ustedes, ¿eh? Sí. Presidente, buenos días. Jaime Arruz, para La Sexta. Quería preguntarle, dado que ha sido muy explícito y ha condenado de manera muy vehemente los presuntos casos de violencia de género que hemos conocido en las últimas horas y en las últimas semanas, ¿qué le parece que Vox siga sin condenar de manera explícita estos actos tan, como usted ha dicho, impropios de una sociedad como la española? Gracias. Yo creo que tengo algunos años de responsabilidad en gobiernos que teníamos competencias y estructura incluso administrativa y política para ahondar en la igualdad y para luchar contra este tipo de crímenes absurdos. Todos los crímenes son absurdos, pero un crimen basado simplemente en una superioridad por razón de género no tiene ninguna cabida en ningún régimen democrático. Por lo tanto, yo no tengo mi propia opinión al respecto, pero no es una opinión, es una acción de gobierno continuada y constante. Y he trabajado hacia esa legislación que está en vigor en la comunidad autónoma y comprenderá usted que mientras yo presida gobiernos, la lucha contra la violencia machista será y seguirá siendo una de las prioridades, como no puede ser de otra forma, como hace cualquier primer ministro europeo, ¿no? Creo que la vía de la unidad, de la cooperación y la vía institucional es lo que puede ser la herramienta más importante para luchar contra esta sinrazón. Lo he creído siempre y lo voy a seguir practicando. Pues pregúntele usted a un responsable de Vox. Yo le hablo de mi responsabilidad y creo que le he contestado de la forma más explícita que puedo contestarle. Sin consenso en este asunto no lo estamos enfocando bien y aquellos que se apartan del consenso, en mi opinión, deberían de ingresar dentro del consenso, de luchar contra cualquier tipo de actitud violenta y, por supuesto, contra un crimen que, en algunos casos, el móvil simplemente es una violencia machista, una violencia de género. Muy bien. Bueno, la última es que... Bueno, hemos acabado. No, pero, oye, se acabó, ¿eh? No. No, ya, pero... Sí, o una o ninguna. A ver. No, lo digo porque es que ustedes están muy cansados y llevamos 1 hora y cuarto. Muchas gracias, señor Feijóo. Soy Antonio Rodríguez de Objective. No entiendo que critique el minicheque electoral y pida aumentarlo. Si Sánchez está buscando votos, como se deduce de sus palabras, ¿por qué aumentarlo a la clase media y esa gente que lo reciba pueda pensar en votar al PSOE dentro de unos meses? Mire, yo me debo a mi país y como comprenderá, cuando hay unas rentas vulnerables, cuando tenemos una inflación subyacente superior a la media de Europa, cuando tenemos una inflación del año 21-22 superior a la media de Europa, cuando nos están castigando como consecuencia del incremento de los tipos del Banco Central a las familias medias y a las rentas más bajas, desde el mes de abril vengo pidiendo una rebaja del impuesto a la renta, a las rentas medias y bajas. ¿Usted se cree que a las rentas medias y bajas las protege solo el Partido Socialista? La mayoría de nuestros votos son de las rentas medias y bajas. Y por tanto seguirá siendo, sin ninguna duda, nuestro objetivo. Cuestión distinta es que se utilice un cheque que se finaliza en el mes de febrero, la presentación de solicitudes para pagar en el mes de abril y mayo, o que se dé una tecla en el impuesto de la renta en el mes de enero. Yo quiero que se le pague ya en el mes de enero y que no tenga que hacer un acopio de documentación y acudir a las oficinas del Gobierno para que el Gobierno posteriormente, en el mes que considere o la quincena oportuna, pues ingrese ese dinero que le corresponde a los ciudadanos. Y hago un llamamiento a un planteamiento, ya no digo político, sino moral, de que a una persona de 17 años está muy bien poder ofrecerle y poder ayudarle para mejorar su ocio o su ambición cultural, pero que eso sea el doble de dinero que a una familia vulnerable es una inmoralidad.
y que a cualquier joven de 17 años, con independencia de la renta de sus padres, con independencia del patrimonio de sus padres, se le den 400 euros y que se tope el cheque de 200 euros a unos ingresos con toda la unidad familiar que no excedan de 27.000 euros es una triple inmoralidad. Por tanto, claro que me corresponde defender a las rentas medias y bajas. Y claro que me corresponde denunciar esta inmoralidad que se está produciendo en mi país. Pero ya le digo, voy a seguir defendiendo las rentas medias y bajas porque creo profundamente en que son imprescindibles para que un país prospere. Y es que me gustaría que cada vez hubiese menos rentas bajas y más rentas medias. Muy bien, bueno, pues feliz año a todos. De verdad que, lo siento, ha quedado algún compañero, pero creo que hay una mayoría absoluta de compañeros que han hecho preguntas. Y ya saben que las mayorías absolutas son muy importantes en un país. Muchas gracias.